9 de la mañana ya con 9 minutos. Estamos en un episodio más de Salud y Bienestar y está con nosotros nuestra querida especialista, la psicóloga Daniela Ramos. Dani, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, Raúl. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va? Pues yo, mira, muy contento, cansado. El fin de semana tuvimos mucha chamba y Sí. luego tuvimos por ahí algunos compromisos, pues ya sabes, familiares, que la reunión, que aquí y allá, pero también hubo tiempo de descansar, así que venimos con ganas de que ya sea miércoles, más o menos. Al menos por ahí, más o menos. ¿A ti qué tal? ¿Cómo te fue el Ok. fin de? Bien, 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 ¿Todo mucho bien? trabajo, con pila recargada y aquí andamos con toda la actitud. ¿Cómo que con mucho trabajo en fin de semana? Sí, ¿En sí, qué sí. momento duerme También Daniela? Óyeme. ahí nos organizamos, pero sí, aquí estamos. Oye, mi querida Dani, hoy vamos a platicar un tema bastante interesante. Hoy vamos a platicar acerca de la salud mental, diversidad y resiliencia frente al rechazo. Vamos a abordar conceptos como identidad, orientación, expresión de género, inclusión, pertenencia y esta palabra también que resuena mucho ya en los últimos temas y en los últimos años, que es la resiliencia. También me gustaría que lo platicáramos, pero híjole, dando una breve introducción, mi querida Dani, para irnos al corte comercial, ¿de qué vamos a estar platicando hoy? ¿De qué va este tema, vaya? Mira, yo creo que este tema va de generar un poquito de conciencia acerca de cómo nuestras acciones, nuestra opinión, lo que nosotros hacemos puede repercutir e impactar en todas las personas. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la diversidad. Creo que es un tema que genera mucho revuelo, la verdad, para todos los que nos escuchan. Sé que habrá personas que acepten, personas que estén de acuerdo, personas que no. Justamente es el mes Pride, ¿no? Y se da como mucha alusión a esta diversidad, sobre todo en la cuestión de la orientación sexual. Oye, Y y sé hablemos que de, perdón, hablemos de diversidad, o sea, dentro de la misma diversidad existen las personas que no están de acuerdo, ¿no? claro, claro, claro. Y justamente es algo que yo de repente me toca mucho abordar y creo que es cuestión de aprender a respetar la opinión de los demás. Al final no estamos aquí para tratar de cambiarle la opinión a las personas, pero sí quizá para entender un poquito más acerca de cómo doy mi opinión, lo que yo hago, la manera en que reacciono puede impactar emocionalmente y ojo ahí, llevar a situaciones muy graves a las personas de las cuales a veces no nos damos cuenta el poder que tenemos incluso en nuestras palabras. Claro. Y creo que más que nada esa es la idea del programa del día de hoy. Sí, y mira, no tanto, o bueno, sí, o sea, va dentro de, pero también hablemos de cualquier persona, ¿sabes? Sí, O sí, sí. sea, el hecho de que tú señales el cuerpo, el hecho de que tú menosprecies un logro de alguien, el hecho que tú Sí. no reconozcas la preferencia de alguien, el hecho de que, o no tanto que reconozcas, sino que aceptes, que identifiques si le gusta traer el cabello rojo, si le gusta ponerse Exacto. zapatos altos. Incluso diversidad, lo hablábamos en algunas sesiones y sé que me dirán, ay, es que no tiene nada que ver, pero incluso la diversidad en la manera de pensar incluiría las neurodivergencias, Sí, ¿sabes? claro. Porque también es una manera distinta de percibir el mundo y creo que mientras no aprendamos a aceptar que todos somos diferentes y que tenemos el derecho de serlos y de expresarnos desde esa diferencia, pues por eso se dan tantos problemas sociales y tantas situaciones que aquejan hoy en día, ¿no? Creo que la intolerancia justamente es lo que genera tantas problemáticas, incluso algunas muy graves, como llegar a estos escándalos, estos tiroteos, estas situaciones que aquejan a todo el mundo, yo creo, Claro. tiene que ver con la intolerancia. Sí, desde tu color de piel, Sí. desde si te gusta o no te gusta la catsup, desde, o sea, todo eso, ¿me explico? ¿Te gusta o no te gusta el fútbol? ¿A qué Claro, equipo le vas? ¿a qué Oye, equipo le esa, vas? esa pasión, ¿cuántas veces no ha generado conflictos muy grandes por no aceptar esta diversidad? ¿De qué partido político eres? Exacto. ¿Qué ideología política tienes? Ujú. O sea, hablemos de diversidad y cómo fomentar el respeto a poder tener una convivencia sana, aún aceptando y respetando las decisiones de los demás. Exacto. Que si la otra persona no le gusta el calor, pues bueno, no te vas a poner tú a decirle o argumentarle que es una persona de tal por cual porque Ujú. no le gusta el mismo clima que a ti. Estarán Claro. ustedes de acuerdo. Vamos a regresar en un momento más, mi querida Dani. Este es, digamos, el primer contenido abriendo el telón de este tema tan diverso y tan extenso del que Exacto. podemos abordar 5 horas. Sin embargo, hoy tenemos el cometido y el objetivo de desarrollarlo de 9 a 10 de la mañana. Ya venimos y en todas partes siempre. Con 24 minutos estamos de vuelta en el punto exacto. Hoy platicando con la psicóloga Daniela Ramos sobre salud mental, diversidad y resiliencia frente al rechazo. Hablemos de este concepto, Dani, que conocemos como resiliencia.
Ok, hablando de resiliencia, mira, es yo creo que la capacidad para adaptarse, para crecer y reconstruirse, incluso después de experiencias que sean de rechazo, de discriminación o de adversidad, ¿no? Puede ser incluso violencia o alguna situación complicada, esa capacidad de sobreponerse. Muy bien, sobreponerse ante estas adversidades que se Ujú. dan en la vida. Y bueno, después de ahí, otro concepto clave del cual queremos nosotros compartir y que pues tú que eres la experta nos puedas desarrollar, ¿qué entendemos por diversidad? Ok, mira, hablar de diversidad es saber, y justamente lo hablábamos hace un momentito, que todas las personas experimentamos y expresamos nuestra identidad, nuestra orientación afectiva, nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, incluso de manera diversa, y esto es legítimo también. Es importante decirlo que todos nuestros comportamientos, que toda nuestra preferencias, gustos, em, lo que sí nos gusta, lo que no nos gusta, Ideología. ideología, etcétera, pues viene también arraigada desde nuestras experiencias, desde Ujú, lo que nosotros aprendimos en casa, claro. desde la forma en la que se solidificó o se edificó, vaya, la educación en nuestra casa, desde los pilares de mamá, papá, después figuras como abuelos, tíos, Sí. etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas de las cuales nosotros sí preferimos o nos gustan o no nos gustan, pues vienen en base a la educación que hemos tenido. Claro, y justamente también lo veíamos que esto es, y va a sonar muy feo tal vez, pero para bien y para mal, ¿no? O sea, desde estas microagresiones que veíamos, en algún momento abordábamos un poquito acerca del machismo, acerca de la manera de pensar, cómo respeto, cómo reacciono ante los demás, cómo educo a mis hijos, viene de la educación que nosotros recibimos, porque claro, lo que vivimos cuando somos pequeños es como comenzamos a entender el mundo, es la manera que yo creo que se deben de hacer las cosas. Después entro a la escuela, voy creciendo y empiezo a darme cuenta que hay personas que piensan diferente que mi mamá y mi papá, que no todas las personas resuelven los problemas de la misma manera, que no todas las personas van a lo mejor al mismo lugar que a mí me gusta, y entonces ahí empezamos a tener contacto con la diversidad. Que no les gusta a lo mejor el mismo superhéroe, que Exacto. La no misma música, las el mismas mismo equipo de películas. fútbol, Claro. ¿no? Entonces, después de ahí, mi querida Dani, cuando nosotros ya tenemos ese concepto de que, a ver, ojo, ya salí de casa, ya estoy en una escuela, ya estoy en una secundaria, ya estoy en un grupo, no sé, de una actividad externa, y me doy cuenta que, pues a lo mejor no encajo dentro del el grupo que es el popular o que la mayoría tienen el Ujú. gusto. ¿Me explico? Por ejemplo, resulta que yo me junto en un equipo donde la mayoría de la gente le va a las Chivas y yo le voy al América. Exacto. Entonces allí, inmediatamente por ese tipo de diferencias ideológicas y por ese tipo de preferencias, se genera un rechazo. Y hay Sí. actitudes del grupo mayoritario que hacen que la otra persona pues se sienta desplazada, se Ujú. sienta agredida, se sienta violentada, se sienta no parte de, y es ahí donde también viene el hablar acerca del rechazo y las problemáticas emocionales y psicológicas que pueden suceder cuando existe el rechazo a una persona. Sí, que justamente esto es bien importante y es lo que te decía, ¿no? Hablar de estas minorías, que no porque una persona sea, pues sí, parte de esas minorías que piensan diferente a mí, yo tendría por qué generar algún rechazo o alguna situación con ellos, porque al final, te lo decía, las palabras y lo que nosotros hacemos tiene un impacto directo en el resto de las personas. El rechazo que se puede llegar a vivir, no sé, incluso dentro de la familia, ¿no? Esta persona que es conocida como la ovejita negra de la familia de, oye, porque este piensa diferente, no está amoldado, ¿no? Entonces, este rechazo familiar, imagínate, Raúl, tú creciste con tu familia, es el lugar donde te sientes parte de, y de repente cuando llegas a cierta edad y piensas algo de manera diferente, de cualquier índole, y sentir que esas personas que te amaban, que te respetaban, que te cuidaban, que te protegían, que daban la vida por ti, por esta situación que piensas diferente, ya no te sientes parte de la familia. Es un golpe emocional muy fuerte, le pega a tu autoestima, al valor que te das, A al tu sentido de seguridad. pertenencia, a tu seguridad. Y es difícil porque entras en un cuestionamiento entre, ok, me adecuo a fingir que acepto esto, aunque yo pienso diferente, lo guardo o enfrento esta situación,
pero es difícil sobrellevarlo, ¿no? Claro, por supuesto. Mi querida Dari, vamos a ir a un corte comercial. Regresamos para seguir platicando y abordando de este tema sobre salud mental, diversidad y resiliencia frente al rechazo. Se puede comunicar con nosotros a través del 646-128-4601, 646-128-4601 para platicar con nosotros y abordar este tema. Estamos platicando sobre la diversidad, resiliencia frente al rechazo, la salud mental y muchos temas más que van ligados a este importante tema que es el respeto sobre todo. Ya venimos en todas partes siempre. Exacto, y seguimos platicando, mi querida Dani, acerca de mentes libres, corazones orgullosos, salud mental, diversidad y resiliencia frente al rechazo. Y estamos hablando del rechazo, de este sentimiento horrible que es el rechazo, el sentirte señalada, el sentirte señalado, el que mismos grupos importantes para tu desarrollo de tu personalidad pues te cierran la puerta, ¿no? Únicamente porque te gusta un color distinto, porque no le vas al mismo equipo de fútbol. Por tu color de piel. Por tu color de piel, por tu ideología política, porque prefieres el calor que el frío, Oye, etcétera. algo así también por el papá que eligió tu mamá, ¿no? O sea, Uy. porque mi hija yo la amo y todo, pero no me gusta el papá, el esposo que tiene, entonces sus hijos a veces pueden vivir un rechazo de parte de la familia, ¿no? También, mi querida Dani, tenemos un comentario de este lado. Qué chido que ya estén participando. 646-128-4601. Es en texto, Enrique. Vamos, yo lo voy a leer. Dice, buenos días. ¿Cómo se puede manejar el rechazo en niños pequeños que aún no se dan cuenta? ¿Cómo prepararlos para cuando se den cuenta de que ese rechazo viene, por ejemplo, de miembros específicos de la familia? Como por ejemplo, los tíos que tienen otro niño de una edad muy similar y que pues hacen lo posible, no procuran y más bien evitan que esos primos tengan contacto. Inclusive en cumpleaños donde no son invitados. Y solo se ven en eventos donde pues no hay de otra, tienen que convivir porque es un evento público y resulta que nos topamos aquí y pues ya están los... Y ni modo, no hay de otra, no hay de otra de dónde hacerle y no está dentro de los tíos, de estos tíos de los que estamos platicando o de estos adultos, el control de quién sí está y quién no está para la convivencia, ¿sale? Dice por acá, a un niño pequeño, ¿cómo es posible que un adulto rechace a un niño de 3 años? ¿Qué hacer para prepararlo cuando se dé cuenta de que los familiares son los que están generando el rechazo? Ok, primero, ¿por qué pasa esto? Porque justamente tiene que ver con la intolerancia, con la no aceptación de la diversidad y son temas a veces, puede ser cualquier cosa, ¿no? Lo que genere. ¿Qué te recomiendo? Número 1, no te lo tomes de manera personal. Les voy a comentar esto. Damos lo que tenemos para dar en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que las personas hacen contigo, hacia ti, hacia tus hijos, no tiene que ver contigo. Tiene que ver con lo que ellos tienen en la mente y en el corazón. Eso es lo que tienen para dar. Entonces nos toca trabajar en esa aceptación justamente de la diversidad y creo que con tu peque lo que puedes hacer justamente es hablarle de esto, de que no es necesario que todas las personas nos amen, que caerle bien a todas las personas y eso está bien, porque eso no te define a ti como persona. Que tú, desde lo que tú tienes para dar, puedes ser respetuoso, puedes ser amable, pero al final del día, si los demás quieren o no quieren estar contigo, está bien y es su decisión, pero eso no te hace menos valioso ni te hace menos importante. Al final también hay muchas personas a su alrededor, ahorita que decía aquí nuestra radio escucha, alrededor de este niño que lo aman, que lo procuran, que se preocupan por él, y ese es el foco al que le tenemos que dar mayor intensidad en lugar de aquellas personas que no te aceptan tanto. Oye, y es un pequeño. Claro. Les falta entrar a otros grupos sociales, les falta entrar a otros grados en la escuela. Y no tienen esa malicia al final del día, y eso es lo difícil. O sea, ahí es donde veíamos hasta dónde puede llegar el odio en general de la sociedad. Algo tan sencillo como en una publicación, ¿sabes? Deseos muy fuertes, muy complejos, que dices, wow, porque estás detrás de una pantalla, pero no siempre es así. A veces es directo, a veces es de frente y tiene que ver con el bullying, la violencia, incluso que a veces en el violentómetro, si nosotros lo buscamos, el ignorar a una persona con la intención de hacerla sentir mal es violencia. También. Y no nos damos cuenta. Entonces sí está viviendo este tipo de violencia, pero la protección, el apoyo que le den, esta parte del respeto a esta manera diferente de pensar, creo que es lo que le va a fortalecer y en el momento en el que llegue a darse cuenta no va a ser algo que le afecte ni que le importe. Creo que es algo muy de gente educada, digámoslo de cierta forma, el reconocer
que no tienes por qué caerme bien a fuerza, claro. ¿no? Y que no tengo yo por qué estar de acuerdo con la forma en la que tú te expresas, la persona a la que tú quieres, la persona que tú elegiste amar, etcétera. La manera en que te vistes. Porque no va a influir en mi vida. O sea, Exacto. si yo lo veo, no quiere decir que al día siguiente me va a pasar lo mismo o voy a empezar No a se tener contagia, nada se contagia. preferencia por alguien más o van a cambiar mi ideología O política. ahora voy a tener TA porque el niño me vio fijamente o porque o sea, no. Sí, es muy importante reconocer, aceptar y respetar. Si no influye en mi vida, si no está dentro de mis facultades, si no está dentro de mis gustos y mis preferencias, pues qué más tiene que las demás personas lo hagan y lo realicen, ¿no? Claro. Luego dicen por allá, pero es que no se dan cuenta de la influencia que tienen en las nuevas generaciones y en los niños. Pues ¿saben qué? Déjenme decirle algo. La información, la educación y la forma en la que van a actuar los niños viene desde casa. Sí, claro. Si usted no lo prepara, si usted no le dice y no le platica lo que hay afuera en el mundo, hablando de una diversidad de temas, narcocorridos, peleas callejeras, asesinatos, diversidad sexual, identidad de género, personas que se identifican incluso hasta como animales ahora. O sea, hay una diversidad de amplios temas fuera de lo que es el hogar que están sucediendo y que el momento que un niño vaya a la calle lo va a percibir o lo va a ver o lo va a ver en un comercial o alguien se lo va a platicar o de alguna u otra forma va a suceder, va a pasar. Y qué mejor que los pilares que están en casa sean quienes hablen, platiquen y aborden esos temas para que el niño pues tenga bien sólida la intención, sus valores, su firmeza, su identidad, todo, y que no sea influenciado por lo que está fuera de nuestro hogar, ¿no? Claro, si yo le doy las herramientas del conocimiento a mis hijos, si lo oriento, si platico con él, si tengo buena comunicación, si lo guío, entonces va a tener una solidez muy fuerte que no va a ser tan influenciable y vulnerable. Claro, también yo tengo que entender como mamá, como papá, que mi hijo va a formarse como un ser humano independiente. Sí. Y que dentro de esa independencia, cuando vaya creciendo, habrá cosas en las que tal vez ya no esté tan de acuerdo conmigo, pero eso no vulnera el amor, ¿sabes? O sea, al final del día, que tus hijos piensen diferente a ti, te da un panorama más amplio. Y qué bueno, mamá, papá, que tu hijo cuestione, que tu hijo vea diferente, porque eso quiere decir que es un ser pensante, independiente y capaz de desarrollar sus propios juicios. Mi querida Dani, ¿qué te parece si regresando damos algunos tips o damos, no sé, algunos consejos, damos algunas sugerencias, damos algunos puntos importantes para construir una verdadera inclusión? Va. Punto importante, no estamos hablando de una inclusión únicamente de diversidad sexual. Estamos hablando de una inclusión que tiene que ver con personas que tienen discapacidad, con personas que son de otra religión, con personas que tienen una ideología política diferente, incluso algo tan sencillo como alguien que le va a un equipo diferente de fútbol al que yo le voy, ¿no? Exacto. Vamos a hablar acerca de cómo construir una verdadera inclusión. Ya venimos, vamos al corte comercial y en todas partes, Contexa. Ay, también qué bonito se siente que ya estén participando con nosotros, que estén moviéndole a esta sección, porque esto nutre mucho el tema que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Te va rapidito el comentario, mi querida Dani, y después nos vamos ya con el tema que dejamos pendiente en la intervención pasada, que fue cómo construir una verdadera inclusión. Fíjate, dice así, hablando del tema que mencionó la persona con su hija o con su hijo al respecto sobre el rechazo, fíjate que es algo más común de lo que parece. A mí me tocó experimentarlo en la cuadra donde vivo con las niñas con las que se junta mi hija. Somos padres presentes y una familia muy unida que nos divertimos y tenemos una comunicación extraordinaria con nuestras hijas. Entonces, cuando mi hija mayor comenzaba a salir a jugar a la calle con las demás niñas, pues ella salía muy de moño, que con vestidito, limpiecita, peinadita y todo con sus juguetes. Pero las demás niñas volteaban a verla y hacían gestos como de ¡ay, qué presumida! ¡Qué revoltosa!, ¿no? Porque salió muy elegante para jugar al fútbol o para jugar, no sé, a las escondidas, etc. Entonces, de cierta forma, la rechazaban y no querían jugar con ella y apenas tenían 4 años. Lloraba mucho, dice, porque ella solo quería jugar. Entonces, yo identifiqué como que la rechazaban porque salía muy linda vestida y creían las niñas que salía como a presumir. Entonces, era tan constante ese comportamiento de esas niñas que hablé con ella y le dije que no era ella la del problema. El problema lo traía alguien más desde su casa porque hay asuntos sin resolver. Pasaron un par de años y ya no dejaba que saliera a jugar y solo miraba de lejos a las niñas y que todas jugaban, pues,
con vestimenta común, digamos. Cuando volvió a salir a jugar a los 2 años, le dije que se pusiera sus peores garras. Solo que saliera limpia, pero pues que se pusiera cualquier cosa, ¿no? Ahora resulta que vienen hasta por ella para salir a jugar todos los días y fue un experimento social que nosotros hicimos y entonces resultó que comprendí que las niñas se sentían como incómodas al ver de que mi niña saliera pues muy producida, digámoslo de cierta forma, y ellas muy del diario. Hay un dicho que dice, lo que te choca, te checa. Y si te checa es porque dentro de tu corazón hay algo que no está resuelto. ¿Qué opinas? Ok. Mira, creo que al final del día justamente tiene que ver con lo que estamos hablando completamente de la diversidad, ¿no? Y de repente lo que es diferente a nosotros nos asusta un poco y nos asusta porque no sabemos cómo manejarlo. ¿Qué hago? ¿Cómo será esta persona? A lo mejor las niñas la veían y era como, a lo mejor ella, no sé, tiene más dinero que nosotros o ella piensa diferente que nosotros o ella nos va a menospreciar. Y esto también es una cuestión que pasa mucho. Si yo me siento intimidada o menospreciada por alguien, ¡pum!, se activa en mi corteza prefrontal, se libera cortisol y entonces estoy en modo ataque o modo defensa. Es una amenaza para mí. Es una amenaza para mí. Entonces, como me siento amenazado, pues lo que hago es defenderme, aunque en realidad muchas veces no hay nada de qué defenderte. Oye, hay una película que ilustra muy bien esto, y creo que la semana pasada cuando definimos el tema lo platicamos, que es la película de los Croods. Ay, sí. No sé si usted la ha visto, que son unos cavernícolas. Sí, amo esa película. Y que bueno, ellos están dentro de una cueva y tienen sus tradiciones muy arraigadas y en cuanto se mete el sol, se meten todos a la cueva y siempre es en la cueva y no tienes que comer esto y no tienes que probar aquello. Los cuentos, la parte donde papá cuenta los cuentos y todos terminan en muerte y fatalidad. Sí, sí, porque a través sales, del ¿no? miedo, y de esto es común y a través de la historia se ha visto, a través del miedo a lo desconocido, a lo diferente, es como estamos controlados. Ahí está la teoría del chupacabras, ¿no? Ah, también, exacto. o sea, no hagas esto, no hagas aquello, porque en la noche te va a salir el chupacabras. ¿Y qué haces? Haces una manera de control, haces una forma de control para que, pues, no sé, mientras se desarrollen otras cosas, mientras la gente está controlada de alguna forma. Pero esos son otros temas que vamos a tratar más bien con el viejo brujo. Aquí estamos hablando sobre la cuestión de la psicología. Mi querida Dani, ahora sí, puntos clave de cómo podemos nosotros construir una verdadera inclusión. Inclusión hablando desde mi compañero que viene de otro país, que tiene otra religión, que tiene otra preferencia sexual, que tiene otra identidad sexual, que tiene una expresión de género social. Exactamente, una expresión de género distinta, que tiene alguna neurodivergencia también, que tiene alguna discapacidad, etcétera. Sí. ¿Cómo formar una verdadera inclusión en este 2026? Que esto, híjole, nos encanta hablar de ello, mi querida Dani. Me encantaría más, ¿sabes qué? Pero ya no debería ser un tema en 2026. Que ya no tuviéramos que hablar de este tema porque fuera algo que estuviera presente. Eso es lo que más me gustaría, pero y ya implícito, ¿no? En cada uno de nosotros. Pero bueno, sí. Ahora sí, vamos con ello. Mira, saber que cada experiencia es diferente y merece ser comprendida sin prejuicios. Yo creo que eso es importante. Si todos lo entendiéramos, nos llevaríamos mejor. Utilizar un lenguaje respetuoso creo que también es importante, ¿no? Al final puedo estar o no estar de acuerdo, pero no tengo por qué insultar, no tengo por qué cruzar el límite, porque el respeto debe estar en todos lados, ¿no? Esté o no esté de acuerdo. Entonces, el lenguaje yo creo que es la primera línea que se corta muchas veces de respeto. Si rebaso esa línea, después es más fácil irme a otras líneas, ¿no? Entonces, por eso es importante. Oye, y desde una perspectiva que tú y yo somos creyentes, que es la energética, el hecho del desear la muerte, del desear un mal, es kármico. Y luego viene a repercutir en nosotros, ¿eh? Aguas con eso. Siguiente punto. Ok. Y saber que la inclusión no consiste solamente en tolerar, sino también en actuar frente a la discriminación cuando la vemos, frente a estos actos de violencia, de rechazo. Creo que el también ser activos en todo esto puede marcar la diferencia. Al final la unión hace la fuerza y creo que a veces permanecemos muy estáticos, ¿no? Es como, yo respeto, pero mira, pues allá ellos que se arreglen, ¿no? Y creo que a veces también podemos intervenir.
Sí, pues ahí está, exactas. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, quiere seguir abordando del tema, le interesa una sesión con Dani también o sumarse a alguno de los talleres que ella tiene constantemente y que no para y no se detiene, mi querida Dani, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus medios de contacto? Mira, en todas las redes sociales me encuentran como @SIC_Daniela_Ramos, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ahí me encuentran, o vía WhatsApp al 646-259-2352. Ahí me pueden ustedes mandar un mensajito. Y fíjate, Raúl, me gustaría cerrar rapidito con un mensaje, Sí. hablando de que la diversidad no es una amenaza para la sociedad. Y esto es importante. Esto es lo que muestra, es nuestra riqueza. Cuando una persona puede vivir siendo auténticamente quien es, sin miedo al rechazo, todos ganamos como comunidad. Quizá la verdadera inclusión no comienza cuando aprendemos a aceptar las diferencias. Creo que comienza cuando entendemos que la dignidad, el respeto y el derecho a ser uno mismo nunca debieron estar en discusión, que es justamente lo que decíamos. Entonces acuérdense que una mente libre florece cuando encuentra un lugar donde puede existir sin pedir permiso. Qué bonito y qué buen cierre de tema, ¿eh? Qué buen cierre de tema. Dani, nos escuchamos el próximo lunes, que te sigan en tus redes sociales. Y bueno, yo también, pues con una frase pero más cotidiana, Dani, ¿no? Lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan, ¿eh? Así que aguas con eso. Adiós, bye bye, regresamos en un momento más y en todas partes siempre Pontexa.